Bueno, pues tenemos aquí una mesa, una mesita de noche, que es la típica que solemos encontrar en cualquiera de las casas de nuestros padres o nuestros abuelos, más bien. Son mesas que son de los 40 a 50 aproximadamente, de atamborado. Son mesas que se caracterizan porque pesan muy poco. Su peso, además lo sabréis si tenéis en casa, que estas mesas no pesan nada, se mueven con mucha facilidad. Entonces lo que vamos a hacer es darle un cambio de imagen, le vamos a poner un tono verde muy bonito y en un principio pues vamos a hacerlo tal cual nos llega a la mesa. Conforme nos llega voy a hacerlo con vosotros para que lo veáis todo el proceso. Entonces esto es una mesa que nos acaba de llegar al taller, tal como está. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos llega un mueble de estas características, revisarlo bien. Primero, revisar que no tenga carcoma. Entonces lo que haríamos sería sacar los cajones y sobre todo por las partes que están en bruto, porque la carcoma por el barniz puede entrar, pero es más fácil que entre por las partes que no están protegidas, como es lógico. Entonces miramos bien, miramos cada uno de los cajones. Miramos cada uno de los cajones y comprobamos que no está afectada por la carcoma. Es muy importante también que la miremos por la parte de dentro. Si es necesario, que la inclinemos un poco para irnos hacia la luz y comprobamos lo mejor que podamos que no está afectada. En este caso se ve claramente que la mesa no está afectada. Por detrás tampoco. Y por la parte de debajo. Todas estas partes gorditas de madera, que son de madera maciza, no son chapa ni contrachapados, son las que más suele gustarle a la carcoma. Entonces en este caso ya hemos visto que no tiene nada. Acto seguido, lo que vamos a hacer es eliminarle los herrajes, que los vamos a conservar. Una vez que la mesa esté lista, pues se lo volveremos a poner. Los herrajes se pueden pulir o se pueden también pintar. Nosotros en este caso creo que los vamos a pintar porque es como mejor queda, pero bueno. Luego, cuando la tengamos lista, los presentamos y vemos un poco cómo quedan, ¿vale? A ver si el cajón quiere entrar. Perfecto. Y vamos a quitar escopete y tiradores. Lo que vamos a necesitar, pues básicamente son destornilladores. En este caso son destornilladores planos, puesto que los tornillos que lleva tanto en tiradores como en copete es plano, de diferentes tamaños. Paletinas pequeñas de lengua de gato. A mí me gusta mucho usar este tipo de paletinas porque cubren muy bien y a la hora de trabajar dejan la superficie bastante lisa, no dejan mucha marca. Una brocha fina, una brocha mediana y una paletina un poquito más gorda para las superficies planas más amplias. Una brocha seca de pelo vasto para retirar el polvo después de lijarla, que lijaremos con lija. Tenemos un taco de lija fina y una lija de grano intermedio. Un trapo, cinta de carrocero y nuestra pintura, en un principio. Luego ya más adelante utilizaremos barnices o ceras, pero de momento es lo que vamos a usar, ¿vale? Entonces procedemos a quitar los tiradores ahora mismo. Bueno, pues ya hemos retirado los tiradores, hemos retirado el copete y sí que quiero que veáis una cosa. Esta suciedad que está en el copete de la mesita, esto es una pátina. Esto es lo que realmente buscamos hacer y a todo el mundo le gusta hacerlo de manera artificial con la cera y con pintura. Esto es una pátina original, es decir, esto es la suciedad que se ha ido acumulando con el paso de los años sobre la pieza, de la limpieza superficial, pues claro, por las ranuras y recovecos queda siempre esa suciedad. Esto es realmente una pátina, esto es lo que luego se hace imitando con cera y tal. Quería enseñaroslo porque creo que es interesante, porque es una pátina original y hecha totalmente de manera natural, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la mesita. Lo primero que tenemos que hacer, esta superficie, como aquí no agarra nada, porque esto es resbaladizo, sobre todo la parte frontal, que va en chapa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lijarla. Vamos a darle una lija de grano medio. ¿Por qué? Porque si le diésemos una lija de grano demasiado grueso, lo que haríamos sería arañar. Y cada círculo que hagamos o cada pasada que demos va a ser un arañazo que se le va a hacer a la mesa. Y eso con la pintura de la tiza, pues la verdad es que luego se nota si no se le da una capa demasiado gruesa. Yo voy intentando dar una capa muy gruesa para que quede el acabado lo más fino posible, ¿vale? La tiza es una pintura que agarra sobre cualquier superficie, pero siempre es bueno dar una pasadita, más que nada por tema de durabilidad y de resistencia, ¿vale? Así es que ahora con la lija de grano medio me ayudo del taco de grano fino
Me ayudo para crearme una superficie un poquito más dura y lijamos enérgicamente. Si fuese madera natural, lijaríamos en el sentido de la veta. Como esto es una chapa, lijamos a discreción. Es importante, los cajones, lo que os comentaba, esta parte hay que lijarla de manera más enérgica, hay que incidir en esta parte, ¿vale? Porque si no la pintura, al final la brocha nos va a resbalar y no nos va a sujetar. También es muy importante que comprobemos los cajones. ¿Por qué? Porque si vemos que el cajón tiene juego, que en este caso tiene muy poco, pintaríamos la parte de arriba y la zona de los lados de los cajones. En este caso tiene muy poco juego, si cerramos el cajón vemos que prácticamente no baila. Entonces corremos el riesgo, si pintamos la zona de arriba del cajón y los cantos, de que luego nos cueste trabajo abrir y cerrar el cajón, de que el cajón se nos quede atrancado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer será, una vez ya hemos lijado lo que son los cajones, eso del cajón ahora os lo explico. De momento ya tenemos la mesa más o menos con una pasada de lija. Tampoco hay que matarse lijando, porque ya os digo que lo que vamos a utilizar es una pintura a la tiza. Si fuese otro tipo de pintura, sí habría que llegar un poco más a la madera. Yo creo que para que soporte la tiza, para que la pintura agarre y tenga una buena durabilidad, es suficiente. Entonces, cogemos un paño humedecido previamente y le vamos a poner un poquito de amoníaco. Hay gente que le gusta también usar desengrasante, yo prefiero el amoníaco porque la verdad es que retira mejor el polvo y prepara también un poco la superficie para que la pintura se adhiera mejor, la reseca y la deja un poco como pegajosa, ¿no? Por entendernos. Entonces pasamos un trapo. Ahora al pasar el trapo veis que apenas pasa que la lija es muy escandalosa y el polvo es muy escandaloso, pero prácticamente no hemos hecho nada, simplemente una lija suave, pues eso, como la que habéis visto, como el que pasa un trapo. Es interesante también cuando hacemos este tipo de trabajos que tengamos a mano una aspiradora. Yo no la tengo en este momento, pero es interesante para la zona de dentro. Aquí creo que voy a lijar un poquito más. En esta zona donde estaban los tiradores se suele acumular también mucho la suciedad. Entonces en esta zona sí es verdad que hay que pasar la lija con especial cuidado. No sé si se aprecia en cámara que esa zona de ahí tiene un poquito de relieve. Eso es la misma suciedad que se ha metido en los surcos del herraje, en los cantos del herraje. Entonces aquí sí vamos a pasar la lija un poquito más. Pero vamos, vais apretando un poquito. Sale perfectamente. Si no, cuando pintemos, eso no son unos relieves que quedan bastante feos. Pasamos por aquí y ya está. Pues vamos a empezar a secar un poquito. La podemos dejar que seque al aire si queremos, pero bueno, en este caso para aligerar un poco vamos a darle con un trapito. Y con esta brocha seca lo que hacemos es que en toda esta parte de aquí, si la cámara lo coge bien, se aprecia que han quedado restos de suciedad que se ha incrustado ahí con el tiempo, y aparte también de la pasada de lija que hemos dado, pues esa zona está un poco sucia. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos la brocha e intentamos retirar sobre todo el polvo que se ha quedado de haber lijado nosotros ahora. Y ahora ya empezamos a proteger las zonas que nos vamos a pintar. En este caso los cajones. Hemos dicho que por aquí arriba no se le va a hacer nada, por el tema de que si no, no encajarían, porque tiene muy poco hueco. Entonces, con cinta de carrocero protegemos lo que son los cantos del cajón. Vamos a proteger lo que es la madera. La chapa, si os fijáis, este es el grosor de la chapa, lo vamos a dejar, ¿vale? Lo vamos a dejar para que la pintura llegue. Como luego le vamos a hacer un desgaste, posiblemente todo el exceso que se quede de pintura por aquí, ya que la pintura la tiza es una pintura bastante densa,
cuando pasamos la lija lo retiremos. Entonces nosotros vamos a lijar por aquí. ¿Que queréis llegar hasta el borde? Llegáis, no hay ningún problema. Pero sí es verdad que corremos el riesgo de meternos un poco abajo y cuando retiremos la cinta se ve muy feo, va a salirnos la madera. Entonces protegemos tanto la parte superior como los cantos. Pues ya tendríamos la superficie lista para pintar, ¿vale? Como veis, la mesa está mucho más mate, ya está más áspera al tacto y empezamos con la pintura, ¿vale? Vamos a utilizar una pintura a la tiza, es un verde vintage, que es un verde bastante bonito, un poquito apagado, pero no llega a ser el verde grisáceo este que tanto se pone ahora, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, lo que hay que hacer siempre con la pintura a la tiza, es moverla enérgicamente. ¿Por qué? Porque estas pinturas lo que llevan mayormente en su composición lo que llevan es yeso. Entonces, de estar almacenada, de tenerla yo aquí, pues el yeso tiende a bajar y arriba lo que nos queda es como un aceite. Vamos a moverla, siempre la ponemos boca abajo y movemos enérgicamente. Y yo creo que ya más o menos la tenemos. La pintura es bastante densa. Entonces, la primera mano lo que vamos a hacer es básicamente estirarla. Lo que vamos a hacer básicamente es estirarla. No tenemos que pretender que cubra y que quede ya la mesita verde, sino la primera mano siempre en pasadas largas. Veis que cubre muchísimo. Hemos mojado prácticamente en nada de la brocha y cubre estupendamente. En este caso es que este tono cubre muy bien, pero vamos, si utilizamos otro tono que no nos cubriese tanto, no importa que no esté cubierta. Lo importante es que esta mano sea una mano súper fina, una mano bastante fina. Estos son brochas que vienen con el rabo largo, que yo corto siempre porque muchas veces para zonas difíciles es mucho más cómodo para cogerla con la mano. Entonces lo hacemos así. Cubrimos toda la superficie. Es muy importante que no cortemos aquí, que no hagamos así, porque si no aquí nos queda al final un relieve que luego al final se va a notar cuando esté el mueble listo, por mucho que le pasemos lija. Entonces siempre las pasadas largas, si es una superficie larga, de una mesa de comedor súper grande no nos quedará más remedio, pero en un principio, mientras que se pueda, siempre las pasadas de un lado a otro. Intentando siempre descargar en medio, porque cuando mojamos la brocha, cuando descargamos la primera vez, ahí es donde se queda la mayor parte de pintura, se queda todo el exceso. Entonces corremos el riesgo de que esto se nos quede poco cubierto y aquí un masacote feísimo. Entonces siempre apoyamos en medio y nos vamos hacia los dos lados, ¿vale? Hacia afuera. Cuando hacemos los cantos de la mesa, siempre tiende a hacerse un exceso en esta parte de arriba, a quedarse como una rebaba. Eso queda muy feo porque la pincelada está dada hacia aquí y aquí de repente hemos dado una pincelada en dirección contraria y nos queda aquí una rebaba. Es importante que eso lo tengamos en cuenta y lo disimulemos en pasadas suaves, ¿vale? Con la brocha a descargar. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Bueno, esta primera mano ya se supone que la tendríamos lista. Es importante que los tiempos de secado se respeten. Cada fabricante dice una cosa. Yo siempre digo que 4 horitas aquí en Córdoba, con el tiempo que tenemos, unas 4 horas es suficiente. Pero sí es importante que se seque. ¿Por qué? Porque si yo ahora no me esperara que esto se le quitara los brillos y secara y empezara a dar otra mano, lo que haríamos sería retirar esta mano, retiraríamos esta capa y nos volvería a salir la madera y queda un acabado, la verdad, bastante feo.
Aquí, como podéis ver, en esta zona no entra un poquito más por aquí por el tema que os comentaba de los cajones. Si cuando luego los coloque viese que asoma un poquito este filo, sacaría el cajón y le daría una mano, pero muy descargada, lo que sería solamente mancharlo un poquito, ¿vale? Ya luego veremos el cajón hasta dónde entra. Voy a ponerme a darle la primera mano, al igual que esto, a los cajones, y la primera mano ya estaría lista. Ahora vamos a hacer la zona del copete. Para el copete sí que voy a utilizar un pincel de lengua de gato. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, si no esta brocha, puede que me entre, que sí que entra, pero bueno, tengo que dar golpecitos y al final lo que nos queda es una textura rugosa que tampoco queda nada bonita. Entonces siempre tener a mano agua para que las brochas no se nos estropeen, que cuidemos siempre bien los materiales. Y empezamos con la lengua de gato a cubrir toda la superficie del copete. Esto es un poco más entretenido. Truco, pues siempre las pasadas en el sentido de la talla, es decir, si la talla va hacia arriba, no vamos a dar las pasadas hacia aquí, porque lo único que vamos a conseguir es que queden excesos de pintura en los cantos. Entonces siempre lo vamos a hacer en el sentido de la talla. Ya estaría nuestro copete listo. Esto sabéis que luego irá aquí. Veis como ya, hombre, se aprecia un cambio. De momento no lo vamos a poner porque todavía está fresco. Pues yo calculo que ahora habrá que dejarlo pues aproximadamente unas 4 horas y ya volveríamos a dar la segunda mano.